Leamos lo que nos dice el libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3. Glorificado sea el Señor. Libro de Levítico. Damos lectura a su capítulo 10, sus versículos 1 al 3, en el nombre bendito del Señor. Glorificado sea el Señor para siempre. Si ustedes tienen esta parte escritural, vamos a hacer esta lectura unidos y en voz alta en el nombre bendito del Señor. Gloria a Dios. Unidos, dice así: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Tomen asiento, hermanos, en el nombre bendito del Señor. Cuando se habla, hermanos, de algunos pecados que profanan el nombre del Señor, aquí empieza pues por los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Los siervos de Dios somos los responsables. Los siervos de Dios, como tales, tenemos un privilegio muy grande: allegarnos, hermanos, al altar del Señor, estar al frente del pueblo para ministrar a Dios, para ministrar al pueblo, para ministrar la palabra del Señor. Es tan importante considerar, hermanos, que se llega a caer en la profanación del nombre del Señor por falta de santidad en el servicio. Sabemos que santo significa ¿qué? Apartado a Dios para servirle. Si se le sirve a Él sin santidad, entonces se está profanando inmediatamente. En este caso nos dice aquí: profanan el nombre del Señor, profanan este lugar santo, profanan cada trabajo que es para Dios, es profanado si es sin santidad. Si santo significa apartado a Dios, es apartado de todo pecado. De ahí que nosotros vemos, hermanos, algunas formas muy tristes en que se ve que no hay visión espiritual, no hay temor de Dios en el que sirve, y a la vez también entonces hay profanación. Acabamos de leer nosotros, hermanos, el caso de dos hombres de Dios. ¿Cómo se llamaron? Nadab y Abiú. ¿Cómo se llamaron? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. ¿Quiénes fueron estos? Dice que fueron dos hijos de Aarón. Ellos eran sacerdotes. Habían sido seleccionados junto con su padre para que ellos ministraran al Señor, ministraran también al pueblo con la palabra de Dios, con los sacrificios que llevaba el pueblo delante del Señor, para ofrecerlos delante de Dios. Nada más que sabemos nosotros, hermanos, que Dios ha dicho cómo se le debe servir, cómo se le debe trabajar. Si uno lo hace a su manera, ya no lo hizo a la manera de Dios, ya no lo hizo conforme a su palabra. Y ellos, ¿qué
hubo presunción, porque a veces se considera el que sirve como que es muy capaz, como que es muy digno, como que va a ser diferente que todos los demás, porque todos los demás realmente no, va a ser algo que supere, algo que también, pues, que se diga algo de mí, pues, como siempre, igual que no, yo no soy del montón, yo soy sencillamente único. Bueno, aquí, hermanos, se habla de un juicio sobre la presunción, por el hecho de que Nadab y Abiú dice que tomaron cada uno su incensario, porque en el tabernáculo estaba el altar del incienso, donde se presentaba de acuerdo a como Dios había dicho que sería ese incienso, y cuando Dios decía que se hiciera, a la hora que se hacía y la forma en que se hacía, todo eso ya estaba establecido. Pero ellos, dice aquí la palabra de Dios, pusieron fuego en ellos, sobre su incensario, sobre el cual pusieron perfume. Eso se ofrecía delante de Dios. ¿Saben ustedes que eso estaba manifestando ahí lo que es las oraciones del pueblo del Señor ante Dios? Resulta, hermanos, que ellos al preparar sus inciensos y a la vez también su incensario y también poner perfume, pero dice la palabra de Dios, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Quiere decir que no era lo que Dios le habían mandado a Moisés, la forma en que debía hacerse, la clase de perfume que debían ofrecer. Como Dios decía, así debía hacerse. Pero resulta que ellos quisieron ser diferentes y presentar ante Dios de aquí, dice aquí, fuego extraño que Él nunca les mandó. Cuando ellos se presentaron así, profanaron. Sencillamente, ¿qué sucedió? Apenas se presentaron allí en el tabernáculo. Ahí pasaron al lugar santo. Ustedes saben que en el tabernáculo estaba pues el patio, el atrio, y luego también estaba el lugar santo. Allí entraban los sacerdotes todos los días a ofrecer. Precisamente, hermanos, estaba el altar del perfume. Y entonces ellos se metieron ahí. Allí, estando allí, resulta que cayeron muertos. Cayó fuego sencillamente de delante de Jehová, que los quemó y murieron sencillamente delante de Jehová ahí. El Señor hizo ver, cuando ellos cayeron así, pues era en el lugar santo, nada más allí. Aparte de eso estaba el lugar santísimo. Si nada más empezando allí ellos profanaron, consideremos nosotros, hermanos, esto les atrajo sobre sí la muerte. El Señor por eso dijo a Moisés y a Aarón: en mis allegados me santificaré. Mis allegados. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que reconocer, como el profeta Isaías dice, que cuando él vio en una visión, vio el trono de Dios y a la vez también vio al Señor Jehová sentado sobre su trono, dice que él dijo: ay de mí,
que soy hombre, ¿qué? Muerto, decía. Porque siendo hombre de labios inmundos, se entiende que era un hombre que el Señor lo llamaba a su servicio, porque ahí se ve su llamamiento de él, su vocación. Era un hombre temeroso. Ninguno de nosotros, pues, hermanos, podrá decir, es que yo soy santo y yo sí soy digno. Yo no, soy indigno. Tengo que humillarme y decir, lávame, límpiame con la preciosa sangre de Jesús, tu hijo muy amado. Soy indigno de servirte, no merezco este lugar, pero tú has tenido misericordia de mí. No me eligió por el ser el mejor, porque cada uno decimos, yo soy el peor, el más indigno, pero Dios ha tenido misericordia. Bendito y alabado sea Él. Cuando aquel hombre, el profeta Isaías, dijo, soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y viviendo entre pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ese temor de Dios, qué importante es. Esa humillación ante el Señor, qué necesaria es, qué indispensable. Cuando así se sintió él, dice la palabra de Dios, que uno de los querubines fue y tomó con unas tenazas un carbón del altar y lo puso sobre sus labios. Y le dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bendito y alabado sea Dios. Ya purificado, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y entonces Él, después de haberse humillado, de haber sido purificado y santificado, ya dijo con humildad, heme aquí. Envíame a mí. Pero no dijo soy el mejor, soy el más santo, soy el más digno, soy el merecedor. Yo porque pues no hombre, soy mejor que todos los demás. No, estamos aquí por la misericordia de Dios. Por eso dijo el Señor, en mis allegados me santificaré y en medio de todo el pueblo seré glorificado. No es glorificado el siervo, no es glorificada la sierva, es glorificado Cristo el Señor. Él es el glorificado. Él es el que debe quedar bien. Se ha dicho que nosotros debemos tomar en cuenta que es muy peligroso meterse así, hermanos, cuando se trata del servicio a Dios, porque eso profana el servicio al Señor, sencillamente la falta de santidad. Vamos a leer lo que dice Levítico 21:6. Levítico 21, en su versículo 6, en el nombre de nuestro Señor, glorificado sea el Señor. Si ustedes tienen Levítico capítulo 21, en el versículo 6, con ayuda del Señor, damos lectura unidos y dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. La vida santa, la vida limpia, la vida, hermanos, que se quite de todo pecado, que se limpie de toda iniquidad. Hermanos, antes de que se sirva a Dios, primero tiene que ser limpio. Hay un medio efectivo de limpieza. ¿Cuál es? Así es. Y está escrito, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es nada más porque sí que se llega cuando dicen, vamos a depositar la ofrenda. Y los hermanos que la van a recoger, ¿qué hacen primero?
se arrodillan, ¿verdad? Y ahí con su gasofilacio, con el gasofilacio, postrados a los pies del Señor. Bendíceme, úsame, que sea glorificado tu nombre, porque va a rendir un servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Malo, ¿verdad? Que cuando alguien se ha dicho que hay ocasiones que alguien se siente tan digno, muy exigente, ¿verdad? Cuando pasa con el gasofilacio hasta le pegan a los hermanos. ¿Por qué hace así? Le está sirviendo a Dios. ¿Y usted qué no va a dar? ¿Y por qué lo exige Él? Sencillamente está sirviendo a Dios con todo temor de Dios, pasar y sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con santidad se humilló primero y le pidió a Dios su gracia, y con humildad entonces va a servir al Señor. Bendito y alabado sea Dios. De esta manera nosotros vemos aquí que dice que deben ser santos a Jehová y no profanarán el nombre de su Dios. Los fuegos de Jehová y el plan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Capítulo 22, versículo 9, damos lectura con ayuda del Señor, unidos y en voz alta, que dice: guarden pues mi ordenanza y no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanasen. Yo, Jehová, que los santifico. Entonces el Señor quiere que sirvamos conforme su palabra lo dice, conforme su palabra lo manda. Guarden mi ordenanza, háganlo así como Él ha dicho, de esa manera. No le inventen, ni le aumenten, ni le quiten, dice. Así como Él ha dicho, así se debe servir al Señor. Precisamente, hermanos, con una vida santa. Consideremos nosotros, hermanos, cómo hay situaciones muy difíciles. Cuando se pierde la visión, se profana el ministerio, se profana el servicio a Dios. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Les invito para que estén de pie. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17, en el nombre bendito del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Leemos antifonalmente, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17, antifonalmente. Yo leo el 12, ustedes el 13, y al llegar al 17 nos unimos. Dice: mas los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes por el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, y mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos. Y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía que sacrificara: de carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón: quemen luego el cebo hoy, y después toma tanta como quisieres, él respondía: no, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová,
porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Tomen asiento. ¿Se dan cuenta la forma de servir de estos hombres? La palabra del Señor nos dice, los hijos de Eli. Ellos eran sacerdotes, tenían un privilegio, pero muy grande, hermanos. ¿Se han dado cuenta que cualquier servicio que se hace a Dios es muy elevado? ¿Sí se han dado cuenta? Cualquiera, hermanos, cualquier servicio que se hace a Dios es muy elevado porque se hace a Él, bendito sea Dios. Es a Él, es para Él, entonces debe hacerse con temor, con reverencia y con santidad. Efectivamente, y con mucho amor y con mucho agradecimiento. Cuando se hace así, hermanos, hombre, pues el hombre temeroso de Dios dice que es bienaventurado, porque con temor de Dios hace todo. Es decir, temor de Dios no es el miedo, sino ese respeto que le tiene a Dios para su servicio. Porque estos hombres, una ya de antemano dice la palabra de Dios, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Se ha dicho, desgraciadamente a veces hay siervos de Dios que no tienen temor de Dios, es más, no conocen a Dios. Si ¿será posible que haya gente así? Sí. Sí, hay gente que no conoce a Dios. ¿Cómo esté sirviendo? ¿Quién sabe? Solamente Dios, ¿verdad? Se me presentaba a un pastor de otro movimiento que no, pues fueron porque les llamaba la atención la escuela dominical, sobre todo a una hermana de él muy enferma, que la llevaron y después ella iba y gracias. Y resulta que su hijita se acerca a mi esposa y me dice, oigo, pues, pero se escondía, se ocultaba de que la viera su papá, y le dijo algo muy triste, si mi papá es pastor. Ah, qué bueno, dijo mi esposa, su papá es pastor. Sí, nada más que yo me drogo. Y se quedó así. Es una jovencita. Sí, yo me drogo. Pero ¿Y su familia lo sabe? Pues sí. ¿Su papá? Sí. Él también se droga, dice. Él me indujo a mí y no puedo dejar esto. Hermanos, de veras nos fuimos para abajo, ¿sí? Así. A ver, ¿cómo está eso? ¿Pastor y drogadicto? Pues de pensarse. ¿Cómo andará? ¿En qué condición estará a su hijita drogándola? Y él dice, ¿dónde trabajará? ¿Cómo será la gente que él pastorea? ¿Qué les dará? ¿Con qué los alimentará? Cada persona que viene a un templo es porque necesita. Y si se encuentra con esa clase de personas, ¿cómo va a salir esa gente? Dice el Señor, estos me están profanando. Así sucedía, hermanos, con aquellos que no tenían conocimiento de Jehová, dice la palabra de Dios. Simple y sencillamente los sacrificios, ellos tenían el privilegio de tomar ese holocausto que venía y presentarlo ante el Señor, hermanos, y el que lo llevaba
del pueblo, humillado, pidiéndole perdón a Dios. Pero estos profanos lo que querían era comer de aquello, simple y sencillamente. Lo que querían era comer de aquello. Ya lo ponen un poquito más. Presto. Bien, lo que querían era escoger, porque nada más era para comer ellos. Era un holocausto a través del cual el que lo llevaba iba a ser perdonado, iba a ser pues hombre en esa vez. Pues de esta manera era lo que decía la ley, y debían hacerlo ellos con todo temor de Dios. Dice la palabra de Dios que ¿cuál fue el resultado después de que estos hombres así ministraban? Dice la palabra de Dios que el pueblo, ¿qué hacía? Menospreciaban los sacrificios de Jehová. Sencillamente profanaron todo aquello que era para el servicio a Dios. Hermanos, es muy triste esa situación, muy dura. Esos hombres murieron, simple y sencillamente, sí murieron. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que su papá les habló. Elí empero era muy viejo. ¿Quieren leer 22? Leemos antifonalmente, leo el 22, ustedes el 23, y así hasta donde yo les diga. Dice: Elí empero era muy viejo. Y oyó todo. Sí. Pueden tener cuidado con el volumen, por favor. Ahora sí, dice: Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y díjoles: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque robar los quería matar. Fíjense ustedes hasta qué punto. La palabra del Señor, hermanos, cuando ahora se nos da aquí, y de manera especial esto se enfoca a todos los que servimos a Dios, desde el ministro hasta el último obrero que haya en la iglesia, sencillamente hasta el hermano que tiene algún ministerio aquí en la iglesia del Señor. Debemos nosotros, hermanos, sencillamente servir con santidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se habla esto? Porque aquí también, hermanos, hay un pueblo que ofrenda para Dios, que diezma para Dios. Este pueblo que también viene a orar al Señor. Y este pueblo que pide que oren por Él. Y hay obreros que ponemos las manos sobre ellos. ¿Cómo deben ser las manos? Limpias. Predicamos la palabra. ¿Cómo debe predicarse? Con limpieza. Nos dice aquí que ellos cometían pecados sexuales, hermanos, y estaban dados a la carnalidad, a la avaricia, bueno, a un desorden. Y su papá solamente decía: no, hijos míos, es mala la fama que oigo, no está bien que hagan así, hijos, miren ustedes.
Cuando dice aquí, ellos no oyeron a su padre porque Jehová los quería matar, no quiere decir que Dios estaba deseoso de matarlos, porque dice que Dios aborrece el pecado, más ama al pecador. Aquí, hermanos, nos está hablando de una manera en que presenta como algo que Dios quiere, y más bien Dios lo permite. Y en este caso iba a permitir que ellos murieran porque ya no había para ellos, no había temor de Dios, no buscaban a Dios como debía ser, no tenían temor de Dios, y entonces los iba a dejar. Porque para Dios decir que Él los quería matar, ¿verdad? Es un hebraísmo, una figura en la que se atribuye a Dios algo que Él permite, mas no meramente que Él lo hace. De esta manera nos dice esto, hermanos, es como decir, Dios te deja. Y si Dios lo deja a uno, ¿cómo le va? Sencillamente la muerte. Y si Dios me deja, ya es la muerte. Sencillamente, ¿verdad? Estos hombres estaban en esa condición. Debe considerarse, hermanos, cuando se trata de profanar precisamente el nombre del Señor, por la falta de santidad en el servicio. Consideremos nosotros cómo, hermanos, se fue dando esto en esta condición de algunos que se consideraban ellos capaces de servir, muy buenos, muy importantes para servir, pero que el Señor los estaba reprobando. Él no estaba de acuerdo con ellos. Leamos lo que nos dice Levítico 16, 2 y por separado 6. Levítico 16, versículo 2 y por separado. Sí. Levítico 2, 16. Levítico 16. Glorificado sea el Señor. Si ustedes tienen, leemos el versículo 2 con ayuda de Dios. Dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. 6. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿A qué se refiere esto? Dije a ustedes que en el tabernáculo estaba el patio y el lugar santo, donde entraban los sacerdotes todos los días a ministrar delante de Dios. Estaba el altar del perfume, pero también estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el candelero de oro. Todo eso ellos lo ministraban diario, pero estaba después el lugar santísimo. Aquí lo que dijo el Señor, a ese Aarón, el sumo pontífice, el único que podía entrar ahí, pero no va a entrar todos los días. No entre seguido, no para cada que se le ocurra. Nada más una vez al año podía entrar ahí. Pero ¿cómo entraba?
Primero se santificaba él, se purificaba, se limpiaba y ofrecía holocaustos por sus pecados. Se reconocía pecador. Y entonces sí, ya entre. Porque de otra manera, dijo el Señor, porque no muera. Sencillamente puede morir si hace lo que no debe. Por eso es que es, hermanos, pues con mucho temor de Dios que se debe servir, porque el Señor nos permite el grandísimo privilegio de ofrecer servicio a Dios, y debe ser con limpieza, debe ser con pureza, debe ser con temor de Dios, con santidad. Fíjense ustedes en lo que nos dice la Biblia respecto a los que sirven de una manera no grata. Filipenses 1, 15 y 16. Glorificado sea el nombre del Señor. Filipenses 1, 15 y 16. Vamos a dar lectura, lo hacemos unidos y en voz alta, en el nombre bendito del Señor. Glorificado sea el Señor. Si ustedes tienen, leemos Filipenses 1, 15 y 16. Dice: y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Qué diferencia de servicio, ¿verdad? Dice que algunos, cuando se trataba de servir al Señor, por envidia y porfía, muy atrevidos, dicen: yo también puedo, no nada más él. Resulta que se dice: no, así no se predica. Sencillamente no es de esa manera. Algunos lo hacían con muy buena voluntad, con mucho temor de Dios. Otros predicaban por contención, nada más. Decían: pues no, pues, nada más él puede hacerlo, yo también puedo, y les voy a demostrar que lo hago mejor que ellos todavía. ¿Ese servicio le agrada a Dios? ¿Honra a Dios ese servicio? Desgraciadamente los hombres se quieren ser diferentes al este profeta San Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes que él dijo cuando hablaba del Mesías? Y entonces decía: a él conviene crecer, mas a mí menguar. Y hay ocasiones en que algunos predicadores dicen lo contrario, ¿verdad? A él conviene menguar y a mí crecer. Quiero que en la congregación mi nombre esté, pero en todas partes. Y el nombre de Cristo está escondido. Y se dice: no, ahí no. Te equivocaste. Es al revés. Que tú ni figures. Porque le mandan, ¿verdad? ¿Y por qué mi nombre no está ahí? ¿Y por qué a mí no me dan reconocimiento? ¿Y por qué? Sí, se va. Eso es lo de menos, hermano. El reconocimiento debe darlo el Señor allá en el cielo un día. Preocúpese por ese, que su nombre esté escrito en el cielo. Aquí, denle gloria a Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Alábenlo a Él, que toda la congregación no salga diciendo: ¡qué predicador! ¡Qué bárbaro! Ese sí es. No, hombre, ese es el mío. Yo estoy con ese. No, eso es basura. Eso es basura. Cuando sale dice: Cristo ya está en mi corazón. Ya me entregué al Señor. Ya Cristo me perdonó. Ya me arrepentí ante el Señor. Y no dicen gloria al predicador, sino dicen gloria a Cristo el Señor. Gloria a Dios. Eso es lo importante, hermanos.
es lo más grande. He oído de muchos siervos y siervas del Señor que hasta con lágrimas dicen: mi paga más grande, mi gozo más grande es ver a las almas rendidas a los pies de Cristo. Es que están allí a los pies del Señor. Eso es, aunque ni lo tomaron en cuenta para nada, pero dices: sí, no, eso no es lo importante. No vine para que me tomaran en cuenta, vine para servir a Dios, para darle la palabra del Señor a cada uno. Y si llegó la palabra, eso es el gozo, esa es la alegría, que esta alma se entregó a Cristo. Hermanos, eso honra a nuestro Señor.